Decíamos que, bueno, el nieto del fundador de la revista Forbes, una publicación de negocios y finanzas, decía, si Milei no dolariza la economía de inmediato, no va a tener éxito, y que están las condiciones para dolarizar, que hay los dólares suficientes. Bueno, la idea es esa, ¿no? Preguntar ahora a un analista financiero qué opina acerca de esta definición del nieto de Forbes, Steve Forbes. Fernando Camuso, analista financiero, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, todo bien por acá, gracias a Dios. Hemos amanecido con solcito, un día lindo, superado el mal clima. Claro. Buenísimo. Fernando, ¿qué piensa usted sobre lo que dijo Steve Forbes acerca de la necesidad de dolarizar rápidamente para que no fracase Milei? Mira, la verdad es que yo siempre fui bastante crítico del tema de dolarización. No creo que sujetar nuestro país a una moneda externa que además es mucho más competitiva que la nuestra, o sea que nos obliga a hacer esfuerzos que para nosotros tienen que ser de largo aliento, sea algo apropiado. Pero el presidente lo ha manifestado en su campaña mucho tiempo. Imagino que nunca ha dejado de pensar que iba a dolarizar la economía. Y bueno, ahora recibe este espaldarazo de gente del exterior, ¿no? Nada menos que de nietos de fundadores. La verdad es que me parece que el camino hacia el ordenamiento de esta economía no es un camino fácil. Creo que hay cosas que no se están haciendo mal. Sí, obviamente la gente y todos lo estamos sufriendo en la calle, la voladura de precios ha sido feroz, pero creo que el limpiar la hoja de balance del Banco Central, el ordenar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con los pasivos, el cero emisión, el tratar de ir a un ancla fiscal, es lo mejor que le puede pasar, digamos, en virtud de una macro bastante ordenada. A mí me parece que Argentina debiera seguir en esa senda en la medida que lo pueda ordenar, por supuesto. O sea, el salto inflacionario que hemos vivido a partir de diciembre ha sido muy fuerte y se espera que la inflación vaya cediendo mes a mes. Y bueno, ahí la gran pregunta en todo caso es sí, obviamente, ¿qué pasa con el tipo de cambio? O sea, que tiene que generar un nuevo salto cambiario, vamos a tener de nuevos problemas con la inflación. Pero me parece que es un camino tortuoso, no va a ser un camino fácil, pero creo que en la medida que Argentina pueda ir mejorando eso, debiera, a mi juicio, por supuesto, María, debiera alejarse de la cuestión de la dolarización y no tenerla cada vez más a mano. Pero ese es mi pensamiento. Yo no conozco a ningún país del mundo que haya dolarizado, ningún país serio, ningún país en desarrollo, pero serio, ningún país desarrollado, salvo por supuesto Estados Unidos, que haya usado una moneda externa, no importa si es la moneda americana, para ordenar sus cuentas públicas. A lo mejor sí puede servir para bajar la inflación de un plumazo, pero el resto es un camino que me parece que un camino de ida y un camino de muy difícil aún implementación. Ahora, estaba leyendo, perdón Fernando, estaba leyendo también por favor, información del equipo económico, ¿no? Que dicen que ellos están convencidos de que superado el primer semestre ya no habría dudas de la tendencia a la baja de la inflación, lo que les permitirá un piso a la caída de la actividad económica y también va a permitir un fuerte rebote de la actividad económica, ¿no? Dicen que esto empezaría a ocurrir en octubre. ¿Usted lo ve? Yo creo que podría ser. Yo lo veo todavía algo lejano en meses, pero creo que a lo mejor por ahí, por septiembre, octubre, podríamos, si más o menos vamos como ahora, podríamos ver un piso y tal vez un rebote en la actividad. Y de nuevo, vamos a tener, o sea, por ejemplo, la inflación de enero va a ser muy alta, va a ser más baja que la de diciembre, estaremos más cerca de los 20 puntos, febrero también va a estar algo más baja y marzo sí. La gran pregunta a partir de marzo es, ¿qué pasa con los famosos 800 de la devaluación apenas ingresó el nuevo equipo económico? Ahí el mercado y bueno, y todos empezamos a hacernos esa gran pregunta, porque, a ver, la inflación de 3 o 4 meses alta, por más que es importante que le digamos a la gente que está en desaceleración, pero muy alta, te obliga ya a partir de marzo a empezar a ver qué hacer con ese tipo de cambio, porque uno licúa esos 800, me explico, o sea, la ganancia de competitividad que tuvimos de esa fuerte devaluación a 800 se licúa
casi completa. Entonces, ahí hay reformas. El equipo económico, en todo caso el Banco Central, planteó una especie de deslizamiento mensual del tipo de cambio, pero es muy poquito, son 2% mensual. Entonces, o eso se acelera, o tenemos algún salto cambiario, o la verdad que no encontramos una tercera alternativa, porque hay que tratar de mantener ese tipo de cambio que costó un montón, porque lo que costó fue lo que pasó posteriormente, es una estampida de precios. ¿Cuánto cree usted, Camuso, que habría que devaluar? No, yo creo que la corrección a partir de marzo tiene que ser con pisos del 20%, pero no devaluando de un salto. Yo no creo que haya que devaluar, generar un salto evaluatorio de un día para el otro. Yo creo que hay que empezar a generar la expectativa en todos nosotros de que vamos mes a mes manteniendo, sí, o sea, no perdiendo tanta competitividad mes a mes, y eso hay que hacerlo a través de ese crawling que tiene el Banco Central, que debiera ser mayor al 2%. O sea, todos los meses Argentina debiera acelerar un poco conforme va bajando la inflación, y que permita por ahí por junio, julio, agosto, si entran un nivel razonable de dólares a partir de mayo de la cosecha, empezar a unificar el tipo de cambio, o sea, ir a una unificación cambiaria, intentando que la brecha, que ahora ya la tenemos más o menos en el 50%, vuelva a caer. Y creo que si ese camino, que no va a ser un camino fácil, se empieza a lograr, lo que me parece que debiera pensar el equipo económico es, listo, nos estamos alejando de una dolarización. Imagino que no es eso lo que está en la cabeza del presidente Milei. Yo creo que el presidente Milei no se ha alejado de la posibilidad de dolarizar. Yo creo que el presidente Milei lo tiene muy firme en su cabeza, y que estará en todo caso viendo si más o menos el equipo económico, junto con el presidente del Banco Central, hacen el trabajo necesario para que lo pueda hacer. Yo creo que eso sí es posible que esté en la cabeza del presidente. Lo que yo creo es que es a mi juicio un error. Pero bueno, por supuesto, quien nos gobierna... Bueno, lo dijo en la campaña, ¿no? Lo dijo en la campaña y sí, lo votaron. Claro. Sí, lo dijo en la campaña. Así que no y fue sería claro, una noticia. Sería parte del programa que tiene Milei para la Argentina. Sería parte del programa que tiene. A mi juicio, una cosa es una sana competencia de monedas, o sea, que el dólar empiece a ser de alguna manera una moneda no es de curso legal, obviamente, pero que pueda ser aceptada, y que bueno, ellos también había hablado Milei de una especie de blanqueo donde uno puede usar el dólar con las transacciones más simples, etcétera. De eso también había hablado. Pero sí, claramente fue un caballito de batalla muy fuerte. Además, no nos olvidemos de otra cosa, María. Yo te diría que, no sé si vos recordás, pero en un momento la dolarización quedó de lado, y lo que nunca quedó de lado es esta cuestión de voy a cerrar el Banco Central, o voy a echar por tierra con el Banco Central. Y la verdad que el Banco Central hoy está siendo bastante usado. O sea, hoy todavía el Banco Central, incluso con este gobierno, está siendo caja de resonancia del gobierno. ¿Sí? Ya le hemos colocado una letra intransferible, hemos estado usando los famosos bonos bopreales para tratar de pagar deuda con importadores. O sea, todavía el Banco Central está siendo una herramienta, y yo te diría hoy, es la herramienta más importante que tiene el equipo económico. El mismo Banco Central que hace un tiempo atrás dijimos que bueno, que íbamos a desterrar. Así que, y me parece sabio, digo, yo creo que un Banco Central saneado es lo que Argentina necesita, y no eliminar el Banco Central. Los países del mundo no eliminan su Banco Central. Cuando mira el pronóstico de la economía argentina, ¿es optimista, Fernando? ¿Cómo? No te escuché, María. Digo, cuando tiene que hacer un pronóstico de la economía argentina, ¿siente optimismo? Yo te diría que no un gran optimismo, pero creo que si logramos domar algo, o sea, si logramos que la inflación sea alta pero descendente, me parece que podemos estar ante la posibilidad de ver un rebote, o sea, un piso de la actividad. Recordemos que estamos viviendo, y seguramente los meses que vengan también van a ser meses de fuerte caída de la actividad. Pues la inflación se va a domar lamentablemente a costa de una fuerte caída de la actividad. Yo creo que si eso continúa y
digamos, el ancla fiscal, aunque la ley ómnibus se cayó, pero si el equipo económico sigue en este esquema de no gastar más de lo que entra, probablemente el mes de enero de superávit fiscal mensual, podemos ver si una pequeña lucecita por ahí pasado, digamos, yendo al último trimestre del año, de un rebote de la actividad y arrancar el 2024 diferente. Yo creo que eso es posible. Tienen que darse cosas, obviamente. O sea, tiene que darse, por ejemplo, tiene que darse que ingresen hasta ahora, aunque tuvimos ahí unos 15 días malos, digamos, en la zona núcleo, buenos dólares de las reservas, tiene que mantenerse el tipo de cambio competitivo para que el productor liquide en tiempo y forma, tiene que tratar de evitarse un salto cambiario y a lo mejor tiene que haber correcciones parciales. Esas cosas creo que tienen que darse. Pero sí, un pequeño optimismo a fin de año yo tengo para arrancar el 2024 mejor. Tienen que darse esas cosas, pero bueno, anteriormente no estábamos muy optimistas respecto, o sea, no se veían qué podía pasar dentro de 90 días en Argentina. Todavía está bastante revolucionada la cosa, porque el nivel de actividad cayó fuerte y va a seguir cayendo fuerte. Y eso va a retomar al alza conforme veamos que los números de inflación empiezan a ceder. Eso bueno, yo creo que es lo más importante. A 2 meses y algo de la asunción de Milei. Querer ver un pronóstico con el vendaval que teníamos realmente es bastante incierto, ¿no? Sobre todo con un cambio tan rotundo de rumbo. Correcto, estoy de acuerdo. Hoy es muy difícil verlo, o sea, hoy a veces incluso en algún pronóstico o en algún análisis uno, bueno, a lo mejor tal vez coloca un poquito de expresión de deseos, uno dice, bueno, ojalá, y a lo mejor hay algo, se cuela algo de expresión de deseos, pero cuando uno se vuelve bien economista, digamos, el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central muestra que la inflación va cediendo, que probablemente allí a partir de julio, agosto tengamos un dígito de inflación mensual que sigue siendo alta, pero que digamos que es muy diferente a tener 25 como tuvimos en el mes de diciembre. Entonces no es un camino sencillo, sobre todo porque hay que ver cómo queda la estructura social. O sea, claramente hay una licuación de salarios a precios muy fuerte. Hoy la cosa está muy brava, digamos, uno lo puede ver, es realmente palpable. Entonces, este camino tiene que ser un camino, no puede ser un camino tan largo, es un camino que se acomode en algunos meses, porque de lo contrario sí podemos ir a otro lugar. Entonces, ¿cuál sería ese otro lugar, Camuso? No, un lugar de una recesión que no se puede controlar, digamos, que continúa, con pérdida de poder adquisitivo prácticamente todo el año, y con riesgo de devaluación o con riesgo de hiperpermanente, porque en realidad cuando no podemos anclar las expectativas de precios en el programa económico, que es lo que necesita este gobierno, entonces cada uno va por su lado, o sea, volvemos a los esquemas de indexación de precios, donde nos pasan las listas de precios y hay que volver a subirlos prácticamente todo el tiempo. Acá hay algunos analistas, para contraponer posturas, hay algunos analistas como usted que consideran que en octubre los salarios recuperarían un poco su posición. ¿Usted qué piensa? Es posible que eso pueda empezar a suceder. No va a suceder mágicamente en octubre, o sea, tienen que ir dándose, como te decía antes, algunas cosas antes. A ver, yo creo, a mí me parece que este gobierno lo que no tiene y que debiera haber tenido como un diseño es una especie de política de ingresos, o sea, decir o manifestar o mostrar cómo va a ser la manera en que todos los salarios en pesos lleguen a perder lo menos posible. Por ejemplo, la fórmula jubilatoria. O sea, el jubilado de estos 90 días van a ser muy duros, porque la expectativa del jubilado es que prácticamente le recompongan poco y nada. O sea, va a ser por decreto, a través de lo que crea, en todo caso, el equipo económico que tenga que ser. Ha habido muchos idas y vueltas respecto de esto, diciendo que la ley ómnibus incorporaba una fórmula jubilatoria mejor a la que había y demás, pero bueno, por ahora eso no lo tenemos. Entonces,
me parece que va a ser importante, y entonces eso me parece que sí debiera haberse hecho explícito, sobre todo porque si la mejora en estos términos viene de la mano de las expectativas. Esto a veces es difícil, pero digo, en la medida que yo sé que voy a tener alguna recomposición salarial, me comporto de una forma, pero en la medida que tengo una incertidumbre total respecto de eso, me comporto de una forma completamente diferente. Entonces, ahí achico el presupuesto al mínimo posible, ahí no gasto absolutamente nada, aunque me tenga que quedar con pesos que se me complica también. Es muy diferente la actitud que puedo tomar. Entonces, uno debiera mostrarle un sendero a los salarios en pesos. Cuando digo salarios en pesos, digo a quien básicamente tiene salarios fijos, que puede tener alguna recomposición, pero que hoy está lejos de la inflación de estos meses. A mí me parece que habría que hablarle. Y, bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando se reúna la mesa del salario mínimo vital y móvil, que es este jueves. Sí, claro. Ahí van a haber, imagino, fuertes discusiones. Y claro. Pero sí, pero también estamos en medio de un vendaval político esta semana, la anterior. Pero la gente no tiene nada que ver en el vendaval político, que lo deberían arreglar a puertas cerradas sin que el sufrimiento de la gente pase por ahí también, ¿no? Totalmente, por supuesto que la gente no tiene nada que ver. Fernando, le agradezco muchísimo el contacto, se me termina el tiempo, ya tengo el info y tanda atrasada. No hay ningún problema. Muchas gracias. A ustedes, que la pasen lindo. Fernando Camuso, analista financiero. Reportajes y entrevistas en profundidad. Por Atlántica, con María Dilia Sebastiani.